Cordial saludo, mi nombre es Pedro Largo, soy estudiante de Ingeniería Industrial, noveno semestre SEAD Sogamoso, vivo en la ciudad de Sogamoso y pertenezco al grupo número 49 del curso de Legislación Laboral. Mi diagnóstico sobre el trabajo colaborativo 1 fue un repaso de lo que ya había podido ver anteriormente en otras materias como lo fue en contabilidad y costos y presupuestos, en los que ya había podido ver estos temas de liquidación de nómina, qué es una liquidación, cómo se hace una liquidación y los tipos de recargos por horas extras. El aprendizaje de este trabajo para mí fue el contrato de trabajo, que no había tenido la oportunidad de realizar uno, entonces fue interesante haber conocido todos los parámetros que lleva un contrato, todas las cláusulas, todo lo que rodea un contrato. Para la socialización, mi rol es el de gerente humano y me corresponde el capítulo 5 y 6 del módulo. Entonces, capítulo 5, los temas que vamos a ver son régimen especiales, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Servicio doméstico. El trabajador del servicio doméstico es aquella persona natural que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa en un hogar o casa de familia, de manera habitual, bajo continua subordinación o dependencia, residiendo o no en el lugar de trabajo a una o varias personas naturales, en la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños y demás tareas propias del hogar. Jornada de trabajo. Para los trabajadores que residen en la casa del empleador, la Corte Constitucional, mediante la sentencia 372 de 1998, dispuso que estos trabajadores no podrán tener una jornada superior a 10 horas diarias. Auxilio de transporte. Tienen derecho a esta prestación por ganar hasta 2 salarios mínimos si trabaja por días, únicamente los días que presten el servicio. Prestaciones sociales. Tienen derecho a las cesantías y a los intereses sobre cesantías, a calzado y vestido de labor en las fechas que lo establezca la ley. El auxilio de cesantía siempre se pagará en dinero y en ningún caso será inferior a un salario mínimo legal mensual vigente por cada año de servicio y proporcionalmente por fracción de año. Seguridad social. Existe la obligación de afiliarlo al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales. En caso contrario, responde el empleador con sus propios recursos. Una empresa que vincule a un trabajador mediante contrato de trabajo debe obligatoriamente afiliarlo tanto a salud como a pensión y riesgos profesionales, sin importar que el empleado esté afiliado al SISBEN, ya que el SISBEN no fue creado para asumir las obligaciones del empleador. Vacaciones. Por cada año de trabajo le corresponde 15 días hábiles consecutivos de descanso remunerado, con el salario que esté devengando, en el momento de entrar a disfrutarlas. Indemnización por despido. Si se da la terminación del contrato por decisión unilateral y sin justificación por parte del empleador, este debe cancelarle al trabajador el valor de la indemnización que consagra la ley. ¿Qué trabajadores no se consideran del servicio doméstico? No son del servicio doméstico los que ejecutan las labores mencionadas dentro de una empresa, club social o establecimiento comercial, colegio, hacienda y en general, unidad de explotación económica, aunque sea empresa sin ánimo de lucro.
Hay contrato de trabajo cuando hay contrato de trabajo con los empleados del servicio doméstico cuando se reúnen los tres elementos básicos de la relación de trabajo: presentación de una actividad personal, la subordinación y una remuneración. El contrato de trabajo con los trabajadores del servicio doméstico generalmente se celebra en forma verbal. Periodo de prueba: servidores domésticos. En el contrato de trabajo con los servidores domésticos se presume como periodo de prueba los primeros 15 días de servicio, aunque no haya contrato escrito. Durante este lapso cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato sin previo aviso, pero el empleador debe pagar las prestaciones por los días trabajados en este periodo de prueba. No obstante, si el contrato se celebra por escrito, es posible pactar un periodo de prueba de hasta 2 meses. Jornada de trabajo. Según jurisprudencia de la Corte Constitucional mediante la sentencia 372 del 98, los trabajadores del servicio doméstico interno tienen una jornada máxima de 10 horas diarias y derecho al pago de recargos nocturnos, horas extras y dominicales y festivos, si estos se elaboran. Los trabajos del servicio doméstico por días están sujetos a la jornada convenida por las partes. Descanso obligatorio. Con los empleados del servicio doméstico debe cumplirse la norma general que obliga a dar descanso dominical remunerado al trabajador. Dicho descanso se retribuye por el empleador con el salario ordinario de un día. Cuando se paga un sueldo quincenal o mensual, el pago de estos descansos ya está incluido dentro del sueldo. Trabaja en días de descanso obligatorio. Cuando no sea posible tomar el descanso en los días festivos o en los dominicales o en los domingos se prestan servicios. Este trabajo se remunera dependiendo de si se elabora habitual u ocasionalmente en tales días. Otorgamiento de las vacaciones. Al igual que todos los demás trabajadores, los empleados del servicio doméstico tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos remunerados de vacaciones por cada año de servicio. Pero en el caso de los empleados por días, solo debe pagarse una remuneración equivalente al número de jornadas que normalmente trabajaría durante los 15 días. El auxilio de cesantía. El trabajador del servicio doméstico tiene derecho a un mes de salario por cada año de servicio y proporcionalmente por cada fracción de año. Para liquidarlo, se tomará en cuenta la totalidad del salario devengado por el trabajador, siguiendo en lo demás la regla general. Terminación del contrato. La terminación de contrato de trabajo del servicio doméstico sigue las mismas reglas de los trabajadores ordinarios y, en consecuencia, puede proceder por parte del empleador o por renuncia del trabajador. Choferes de servicio familiar. Nada dice la ley colombiana acerca de la definición del chofer de servicio familiar. De todas maneras, este es un concepto fácilmente determinable como quiera que la actividad de conducir un vehículo es su labor distintiva. Lo que la ley aclara es que el chofer de servicio familiar no es el mismo conductor al servicio de una empresa de transporte. Tampoco es chofer de familia un conductor contratado por una empresa, así sus servicios se limiten a conducir al gerente y a su familia. Es preciso que el empleador sea un miembro de la familia a la que el chofer presta sus servicios. Jornada de trabajo a los choferes de servicio familiar. Se les asimila con los trabajadores de servicio doméstico en cuanto a jornada de trabajo, por lo tanto, tienen el mismo tratamiento y están sujetos a la obligación de trabajar durante los días de descanso obligatorio mediante la retribución especial prevista por la ley o concediéndoles un descanso compensatorio remunerado, según se trate de trabajo habitual u ocasional en día domingo o festivo. Cesantía.
A los choferes de servicio familiar se les aplica la regla general según la cual debe pagarse como auxilio de cesantía un mes de salario por cada año de servicios, y proporcionalmente por fracción de año. Seguridad social. Se aplican las mismas garantías que para cualquier trabajador en pensiones, salud y riesgos profesionales. Prestaciones a que tiene derecho: la cesantía, las vacaciones, los intereses de cesantía y el suministro de calzado y ropa de trabajo se rigen por las ordinarias. Trabajadores de la construcción. Son trabajadores de la construcción las personas que se dedican a obras y actividades que tienen por objeto construir cualquier clase de edificios y otras inherentes a esta actividad, pero no las personas que en su calidad de arquitectos o ingenieros, proyectistas o interventores dirijan técnicamente, asesoren o controlen la ejecución simplemente material de aquellas obras. La cesantía. El auxilio de cesantía se liquida a razón de 3 días de salarios por cada mes completo de servicios, siempre que se labore cuando menos un mes. Las vacaciones. El descanso remunerado de 15 días hábiles y consecutivos por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año se causa cuando se ha servido cuando menos un mes. Trabajos prohibidos para menores. Ninguna persona menor de 18 años podrá ser empleada o realizar trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e integridad física, psicológica o los considerados como peores formas de trabajo infantil. Ningún niño, niña o adolescente menor de 18 años de edad podrá trabajar en las actividades que a continuación se relacionan, que son agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Adopción de reglamentos. Reglamento interno del trabajo. Está obligado a tener un reglamento interno de trabajo todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, o más de 10 en empresas industriales, o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. En empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento de trabajo existe cuando el empleador ocupa más de 10 trabajadores. Protección de la salud y seguridad del trabajo. Los empleadores deben precaver la ocurrencia de accidentes y enfermedades utilizando para ellos los mecanismos de prevención con énfasis en las condiciones de trabajo. En el caso de que suceda un accidente o se presente una enfermedad, tienen la obligación de atender al trabajador y facilitar la asistencia por parte de la seguridad social y eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud. Programas de salud ocupacional. Toda empresa o empleador tiene una obligación específica que consiste en responder por la ejecución del programa permanente de salud ocupacional en los lugares de trabajo. Comité Paritario de Salud Ocupacional. Las empresas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores están obligadas a conformar un comité de medicina, higiene y seguridad industrial, con el fin de promover la participación activa en desarrollo de los programas de salud ocupacional en las empresas y de vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas que se adopten en el mismo sentido. Sanciones al empleador. Conductas sancionables relacionadas con el Sistema Integral de Seguridad Social. El empleador y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y a selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa impuesta por el Ministerio de la Protección Social, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente sin exceder 50 veces dicho salario.
Ministerio de Trabajo. Facultades sancionatorias del Ministerio de Trabajo. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social ejercerán sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional. Conocerán de los asuntos individuales y colectivos en el sector privado y de derecho colectivo en el sector público. Funciones principales. Las inspecciones del trabajo y seguridad social tendrán las siguientes funciones principales: función preventiva, función coactiva o de policía administrativa, función conciliadora, función de mejoramiento de la normatividad laboral, función de acompañamiento y garante del cumplimiento de las normas laborales del Sistema General de Riesgos Laborales y de Pensiones. Facultades correctivas que tiene el Ministerio. Además de las multas, las autoridades de trabajo disponen de otros mecanismos correctivos, tales como el requerimiento para subsanar en forma inmediata o dentro de un plazo prudencial la violación o la irregularidad comprobada, sin perjuicio de la multa ya establecida, el cierre total o parcial de la empresa o establecimiento. Protección a la maternidad. La protección consagrada por la ley en beneficio de la maternidad se concreta en varios frentes, que son protección especial contra el despido, debido al principio de igualdad y a la especial protección constitucional a la maternidad. Debe obtenerse permiso previo del funcionario del trabajo. Licencia remunerada durante 14 semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso. Es asumida por la EPS a la que se encuentre afiliado el trabajador, pero el empleador debe pagarla directamente a la trabajadora de acuerdo con el sistema de autoliquidación de aportes. Si se trata de un salario que no sea fijo, como en el caso de trabajo por a destajo o por tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicios, en todo tiempo si fuera menor. Licencia de paternidad. La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará 14 semanas de licencia, a que tiene derecho según la ley. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento del hijo, estos días serán descontados de la licencia remunerada de paternidad. Seguro de vida colectivo obligatorio. Es una prestación social de carácter especial, a cargo del empleador, que fue creada con el fin de cubrir el riesgo de la muerte de los trabajadores, cualquiera que sea la causa que la produzca. Todas las empresas de carácter permanente, independientemente de su capital, están obligadas a efectuar a su cargo el seguro de vida colectivo a todos sus trabajadores. Prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. La muerte del trabajador, cualquiera que sea la causa del fallecimiento, origina para el empleador la obligación de pagar a sus familiares o beneficiarios los salarios y las prestaciones sociales que se hayan causado. Auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado tendrá derecho a recibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes ni superior a 10 veces dicho salario. Para cooperativas de trabajo asociado, requisitos que deben exigirse
las cajas de compensación familiar, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado para afiliarse a las cajas de compensación familiar. Capítulo 6, vamos a ver lo que es la terminación del contrato de trabajo, indemnizaciones y sindicatos. Terminación del contrato de trabajo. Causales de la terminación del contrato de trabajo es el hecho mediante el cual, por causas provenientes o no de la voluntad de las partes contratantes, éstas cesan el cumplimiento de sus obligaciones y terminan la relación laboral que las ha vinculado. En los eventos de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del patrono, debe tenerse en cuenta que para proceder a la terminación del contrato de trabajo, el empleador deberá informar por escrito al trabajador, a la última dirección registrada, dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social y para fiscalidad sobre los salarios de los últimos 3 meses anteriores a la terminación del contrato, adjuntando los comprobantes de pago que los certifiquen. Agrupamos las causales en 5 categorías. Así. 1. Causales objetivas de terminación: la expiración del plazo pactado, la terminación de la hora o labor contratada, por terminación del periodo académico, por vencimiento del término fijo en caso de secuestro, la incapacidad total del trabajador, la muerte del trabajador, la liquidación o clausura definitiva de la empresa. 2. Causales originadas en la voluntad del trabajador: la renuncia, el despido indirecto o autodespido por culpa del empleador, el no regresar al trabajo una vez cesan las causas que produjeron la suspensión del contrato. 3. Causales originadas en la voluntad de ambas partes: el mutuo acuerdo. 4. Causales originadas en la voluntad del empleador: el despido con justa causa por incumplimiento del trabajador, el despido sin justa causa con indemnización. Y 5. Intervención administrativa o judicial: orden de desacación de la relación de trabajo, decisión administrativa o sentencia judicial. Terminación del contrato para personas con limitaciones: ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación sin el cumplimiento del requisito previsto, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, y además normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. Terminación de la obra o labor. Es de la esencia de todos los contratos en los cuales la duración de la obra o labor estipulada marca el término de vigencia de la relación laboral, que una vez concluida expira el vínculo sin que deba mediar formalidad alguna. Regímenes indemnizatorios por despido existen para los contratos a término indefinido. Estos regímenes son 3, que son el de la Ley 789 del 2002, el del artículo 6 de la Ley 50 de 1990, el del decreto 2351 de 1965. Indemnización en contratos a término indefinido bajo el actual régimen de la Ley 789 de 2002. Entonces dice que trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 1. Hasta un año de servicio igual a 30 días de salario.
más de un año de servicio igual a 30 días de salario por el primer año y 20 adicionales por cada año proporcionalmente por fracción de año. Trabajadores con 10 o más salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta un año de servicio igual a 20 días de salario. 3. Más de un año, 20 días de salario por el primer año y 15 adicionales por cada año y proporcionalmente por fracción de año. Indemnización en contratos a mínimo indefinidos bajo regímenes de la Ley 789 de 2002 y Decreto 2351. Vigencia: trabajadores con 10 o más años de servicio al 27 de diciembre de 2002 se rigen por lo establecido en el artículo 6 de la Ley 50 de 1990. En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así: 45 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año. Si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo y menos de 5, se le pagará 15 días adicionales a los salarios sobre los 45 básicos del literal. Si el trabajador tuviera 5 años o más de servicio continuo y menos de 10 años, se le pagará 20 días adicionales el salario sobre los 45 días básicos del literal. Si el trabajador tuviere 10 o más años de servicio continuo, se le pagará 40 días adicionales de servicio sobre los 45 básicos del literal, todos por cada uno de los años de servicio, por cada uno de los años de servicio subsiguiente al primero y proporcionalmente por fracción. Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley tuvieran 10 o más años de servicio continuo al empleador seguirán amparados por el ordinal 5 del artículo 8 del Decreto Ley 2351 de 1965, salvo que el trabajador manifieste su voluntad de acogerse al nuevo régimen. La libertad de asociación en materia laboral. Sindicato de Derecho Colectivo de Trabajo. Los artículos 12 y 353 del Código Sustantivo de Trabajo consagran la obligación del Estado colombiano en el sentido de garantizar el ejercicio del derecho de asociación sindical y establecen sanciones drásticas administrativas y penales para quienes atenten contra el mismo. Permisos sindicales. Esta institución tiene que ver con los actos de representación y asesoría de sus compañeros de trabajo que debe ejecutar un directivo sindical ante la empresa oficial en la cual presta sus servicios, y ante terceros, bien que se trate de otras entidades u organismos oficiales, para que sean de naturaleza particular. Artículo 406. Trabajadores amparados por el Foro Sindical. Están amparados por el Foro Sindical los fundadores de un sindicato desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de 6 meses. Los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores. Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, y los miembros de los comités seleccionados, sin pasar de un principal y un suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más. 2 de los miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales por el mismo periodo de la Junta Directiva y por 6 meses más, sin que puedan existir en una empresa más de una Comisión Estatutaria de Reclamos. Esta comisión será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores. Tópicos especiales de los sindicatos. Trámite de legalización
y reconocimiento del sindicato. Eh, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispone de 15 días para admitir o negar la inscripción y pasar por escrito las correcciones necesarias. El reconocimiento de personería jurídica debe ser publicado por cuenta del sindicato en el Diario Oficial. La modificación de los estatutos debe ser aprobada por la Asamblea General del Sindicato y remitida al Ministerio de Trabajo, Departamento Nacional de Vigilancia Sindical, sin que sin este proceso no tiene validez. Igualmente los cambios en la junta directiva. Los sindicatos son personas jurídicas de derecho privado debido a que así las consagra la ley civil, ya que el fin que persiguen es la defensa de intereses concretos relacionados con asuntos de orden laboral. Las personas que deciden asociarse para tal fin. Los sindicatos tienen como función estudiar las características de la profesión, salarios, prestaciones, seguridad social, etc., de sus asociados para mejorar las condiciones de éste, promover bases de justicia, respeto y subordinación entre empleados y empleadores, celebrar convenciones colectivas y contratos sindicales, asesorar a sus afiliados, representarlos en juicio, promover la creación de entidades solidarias, etc. Se prohíbe a los sindicatos obligar a los trabajadores a ingresar o a retirarse del sindicato, promover paros no autorizados, apoyar campañas en contra de los objetivos del sindicato, patrocinar actos de violencia. Esto acarreará diferentes sanciones de acuerdo a la falta. Gracias por su atención. Bueno, ya pasando a la parte del aprendizaje que me dejó esto, a mí como profesional, como futuro ingeniero industrial, me, me da herramientas y me empapa, digámoslo así, y me da a conocer los derechos que yo tengo como trabajador a la hora de ingresar a una empresa, los derechos y deberes que tengo como trabajador y a no permitir que estos sean violados por los empleadores. Muchas gracias por su atención. Cordialmente, Pedro Largo.